¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Flores y soy psicólogo clínico. Durante años tuve la oportunidad de escuchar diversas historias. Personas que pasaron por momentos de ansiedad, depresión, pérdidas, como también personas que buscaron encontrarse o conocerse a sí mismas. De esta manera nace Therapy Sessions, un espacio donde hablaremos sobre salud mental sin prejuicios ni tabús, donde también invitaremos a profesionales del área para que nos den más información al respecto. Empezamos. ¿Qué es la terapia? ¿Debería ir a terapia? ¿Qué significa ir a terapia? Esto y mucho más estaremos conversando el día de hoy. Bienvenido a Therapy Sessions, bienvenido al primer episodio. Mi nombre es Gabriel Flores, soy psicólogo clínico y te voy a contar un poquito más sobre mí para generar esa confianza y podamos también conocernos y saber quién está detrás de este micrófono y qué idea tenemos también con este espacio que creo que puede llamarte e interesarte mucho. No solo a ti, que me imagino que eres una persona que probablemente tiene una tendencia de querer saber un poco más de salud mental, sino tal vez también eres un profesional del área, psicólogo, psiquiatra, o simplemente eres una persona que pues tiene quizás un familiar, una amistad, que tal vez está atravesando por algún momento muy difícil y pues le llamó mucho la atención poder conversar, hablar y saber y conocer un poco más sobre lo que es esto, ¿no? Este concepto que probablemente tiene un cierto prejuicio, tal vez es un poco tabú aún, del hecho de ir a terapia. Bueno, mi nombre es Gabriel Flores, como te decía, soy psicólogo clínico, tengo aproximadamente entre 6 y 7 años de experiencia en la clínica. Aproximadamente he conversado con un sinfín de personas a lo largo de todos estos años con diversos tipos de problemas. El enfoque que yo tengo es el cognitivo-conductual. Manejo de igual manera un centro con más de 20 profesionales comprometidos al apoyo emocional, comprometidos a la atención al servicio en cuanto a la salud mental. Este espacio se llama Piel Humana, probablemente es un espacio que pudiste escuchar, conocer. De igual manera, hace muchos años atrás, Piel Humana empieza en un espacio como este, en un espacio como un podcast, porque Piel Humana ahora lo que es, pues se convirtió en un centro muy grande, con varios profesionales en labor. Sin embargo, antes era un espacio así como este, donde yo hablaba e informaba, hablaba sobre psicología, sobre salud mental, completamente de una manera gratuita, sin el objetivo quizás o la misión de que en algún punto se vuelva quizás probablemente como es ahora mi fuente de trabajo y ahora pues evidentemente sorprendió, ¿no? Simplemente mi fin y objetivo era pues educar y hablar sobre salud mental y ese objetivo tenemos ahora con Therapy Sessions. Es un objetivo que nos estamos planteando y creo que al final la responsabilidad también es de parte nuestra como profesionales el poder brindar información fidedigna, actual, convincente, ética, responsable sobre los distintos conceptos que manejamos como psicólogos de una manera fácil, muy fácil de entender, no con esos tecnicismos que probablemente vemos en muchos lugares. Pues al final lo que queremos y el objetivo que tenemos es poder educar de una manera muy sencilla y simple en cuanto a lo que implica la salud mental, ¿no? Lo que motivó a generar este espacio, que creo que es muy importante también que lo sepas, fue el hecho de lo que te decía anteriormente, pero también es el hecho de hablar sobre un tema que es muy tabú, un tema que es la psicología, un tema que es la salud mental, que al final creo que tiene que tener un espacio, tiene que tener una voz, y no solo la mía, sino también la de muchos profesionales que en este caso vamos a invitar, y más que profesionales, también personas que probablemente vivieron momentos de mucha dificultad, momentos con problemáticas relacionadas quizás a su salud mental, o tuvieron quizás una experiencia en terapia y al final pues quisieran compartirla abiertamente al público, ¿no? Entonces, el objetivo que tenemos es poder mostrar a todas estas personas, tanto profesionales como yo, en el área, que son muy capaces, como también personas que seguramente nos van a compartir sus testimonios y sus experiencias de vida, ¿no? Muy importante poder tomarlo en cuenta. Vamos ahora sí a lo que implica el episodio de hoy, ir a terapia. ¿Qué significa ir a terapia? ¿Debería ir a terapia? Es algo que
creo que sí lo tenemos que conversar urgentemente. Antes de empezar a responder estas preguntas, que lo vamos a hacer progresivamente más adelante en el podcast, en el episodio de hoy, tenemos que poder, en este caso, promover un poquito más el hecho de entender qué es lo que es el concepto de terapia. Terapia. El concepto de terapia proviene del griego terapia, que significa cuidado, atención, servicio o tratamiento. Ahora nosotros lo que hacemos es psicoterapia, si hablamos evidentemente de la terapia psicológica, ¿no? Como también se dice psicoterapia, evidentemente terapia, que significa cuidado, atención, servicio, tratamiento, y psico, que viene del griego psique, significa alma, mente. Entonces, si unimos psique, terapia, psicoterapia, significa el tratamiento del alma, el tratamiento del espíritu, el tratamiento de la mente, se podría llegar a decir. Viene de ese concepto lo que es la terapia, lo que es la psicoterapia. Y esto tiene muchos años, tiene bastantes años los cuales ya se practicaba, evidentemente quizás no con la evidencia y con la ciencia que ahora caracteriza la psicología, pero sí se practicaba de una manera muy interesante, por ejemplo en la antigua Grecia, se practicaba entre filósofos en cuanto a las conversaciones que mantenían, la manera en lo importante que era el hecho de escuchar a alguien y sentirse escuchado, el hecho de expresarse, contener a alguien, soltar lo que uno siente sin la necesidad de una estrategia, pero simplemente desde una parte verbal. Todo eso ya se hacía hace muchos años atrás y evidentemente todo eso fue transformándose en el tiempo hasta que se convirtió claramente en lo que es ahora, ¿no? Una ciencia. La terapia tiene muchos enfoques. Podemos hablar de la terapia psicológica. Los psicólogos trabajamos con diferentes tipos de enfoques. Y aquí hay algo muy interesante que mucha gente me pregunta y muchos consultantes me preguntaron alguna vez, es el hecho de saber cuál es el enfoque más adecuado para mi problema o cuál es el tipo de terapia que probablemente me va a servir mucho más. Y creo que eso es interesante tomarlo en cuenta. Y la respuesta que yo les doy es el depende. Depende muchísimo, porque no necesariamente el enfoque va a ser el que genere realmente el éxito del proceso terapéutico el cual tú acudas, que evidentemente sí es una variable muy importante, pero no necesariamente la más importante. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender la predisposición y el compromiso que tú tengas para ir a terapia, y también el lazo vínculo terapéutico que tú generes con tu terapeuta, porque independientemente de la formación, el enfoque o la academia que tenga tu terapeuta, si tú no puedes generar ese vínculo, lazo con él, no va a ser suficiente. O si el vínculo, en este caso no se generó, el enfoque puede ser cualquier enfoque, pero fuiste obligado por alguien a terapia y no por predisposición tuya propia. Entonces, yo también les digo mucho eso a padres, por ejemplo, ¿no? Que llevan a consulta a adolescentes que son más quizás obligados a ir a terapia por diferentes cuestiones que probablemente surgen tanto en el colegio, en la secundaria y demás. Evidentemente se puede hacer algo al respecto con esta población, sin embargo, estamos como un 3-0 abajo con una persona como terapeutas cuando la persona va más obligada a este espacio que es muy confidencial, muy personal y probablemente se requiere mucho análisis y reflexión dependiendo en este caso del enfoque, ¿no? Entonces, evidentemente el proceso terapéutico va a tener mucho más éxito si es que tienes la predisposición necesaria, al menos un 90% como mínimo, de realmente querer solucionar algo, recibir ayuda en este caso, ¿no? Volviendo a los enfoques, existen diversos enfoques, como puede ser el psicoanálisis, como puede ser la terapia cognitivo-conductual, como puede ser la terapia sistémica, como puede ser la terapia de tercera generación, como pueden ser muchas otras más que probablemente las puedes indagar y buscar en cualquier tipo de sitio o espacio que hable sobre este tipo de información, ¿no? Los vamos a ir desglosando también progresivamente más adelante para que también los conozcas y también conozcas profesionales en cada tipo de área y enfoque, que creo que eso es muy importante que también lo sepas, porque es bueno que sepas las diferencias y cómo también la psicología está evolucionando, porque algunas personas
que vinieron a consulta por primera vez conmigo, se hacen la idea, muy de las películas, que es muy interesante esto, de que, bueno, ya me voy a echar en tu sofá y como en la película que he visto y es de esta manera, pero no necesariamente todas las terapias se manejan así como se manejaba quizás la terapia tradicional, que es más del psicoanálisis, quizás de uno echarse en un sofá, en este caso, ¿no? No todas las terapias se manejan de esa manera. Y está bien que la gente piense eso, porque probablemente también no tienen la información suficiente de los tipos de enfoques y terapias que existen, ¿no? Entonces hay otras personas que te piden, dame la solución ahorita porque necesito que me digas qué tengo que hacer con mi problema. Y eso también es muy interesante y muy importante, ¿no? Entonces, es bueno que conozcamos y sepamos todo este tipo de información al respecto, ¿no? Volviendo al tema del lazo terapéutico, la manera en cómo conectes, y esto lo he anotado porque creo que es muy interesante, la manera en cómo conectes con tu terapeuta es fundamental y vital. Y llegaría a ser uno de los factores, no el más, pero uno de los más importantes por los cuales el proceso terapéutico tendrá mucho, pero mucho éxito. Y esto, tal vez habrán muchas preguntas que puedan decir en este momento, como por ejemplo, pero ¿cómo me cercioro? ¿Cómo puedo yo saber al 100%, cómo yo puedo cerciorarme al 100% de que voy a conectar de la mejor manera con mi terapeuta? Y eso también te podría decir depende, incluso eso tienes que probarlo quizás muchas veces, porque independientemente, como decía anteriormente, del enfoque, la formación, etcétera, 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 los años de experiencia incluso que el terapeuta tenga, no vas a conectar con todos de la mejor manera o de la misma manera. Y eso es completamente válido, porque del otro lado también tienes un ser humano, a pesar de toda la academia intelectual que tiene, evidentemente ese lazo es muy único. En algunos tipos de enfoques se dice transferencia, en algunos otros tipos de enfoques se dice lazo terapéutico, vínculo terapéutico. Y nosotros obviamente tratamos de hacer lo mejor para conectar de la mejor manera contigo, pero no siempre va a ser el mismo caso o la misma experiencia o el mismo éxito con todos los casos, claramente, ¿no? Y eso también para compartirlo, en algún momento hablé en una charla con una universidad privada en la ciudad de Santa Cruz y daban algunos jóvenes la experiencia de la mala experiencia que habían tenido con ciertos terapeutas y probablemente pueden estar relacionados quizás o al enfoque o a la formación, etcétera, etcétera, pero probablemente algo que yo puntualicé mucho ahí fue este concepto del lazo que tú puedas generar con tu terapeuta y probablemente dichas personas no lo consolidaron de la mejor manera, pero eso no significa que la terapia en este caso no llegue a funcionar o a servir. Eso depende mucho también de la persona y también de lo que estés buscando, ¿no? Existen muchos beneficios para ir a terapia y aquí vamos a desmitificar muchos estigmas y creencias que se tienen de ir a terapia más adelante, como por ejemplo uno que es, todos deberíamos ir a terapia. Yo desde mi perspectiva no realmente creo que eso sea cierto, no todos realmente deberíamos ir a terapia y ya más adelante te voy a comentar por qué. Pero sí te podría comentar que la terapia evidentemente tiene muchos beneficios. Por ejemplo, te conocerás mucho más, aprenderás a regularte mucho mejor, aprenderás a resolver conflictos de una manera más asertiva. No es que te los resolverán, sino aprenderás a resolverlos de la mejor manera. Mejorarán tus relaciones, tus vínculos. Probablemente podrás desarrollar nuevas habilidades en cuanto a hábitos, en cuanto a la parte social, comunicacional. Hay muchos beneficios que puede tener la terapia desde el enfoque y desde la necesidad, el motivo que también lo busques, evidentemente, ¿no? Creo que es muy importante también tomar en cuenta el hecho de hablar de nuestro contexto como país, Bolivia y la salud mental. Porque antes de responder esta pregunta que hicimos al inicio, que es ¿qué es ir a terapia? ¿Debería ir a terapia? ¿Qué significa ir a terapia? Creo que es importante también que entiendas el contexto que vivimos en cuanto a la salud mental en Bolivia. Esto es muy importante porque hay que partir de una base que claramente muchos países que nos rodean, y no tenemos que irnos tan lejos, podemos hablar de países en Latinoamérica, como Argentina, como Brasil, si nos queremos ir un poco más al norte, México, Estados Unidos, muchos países como estos han avanzado bastante en lo que implica la salud mental, en cuanto a su accesibilidad, en cuanto a la concientización de la misma,
en cuanto a la educación de la misma, la psicoeducación y la gente que está hablando de ello, ¿no? Pero Bolivia se ha quedado muy atrás. Tenemos muy buenos profesionales de la salud mental acá, pero que evidentemente hay casos muy específicos los cuales pueden destacarse mucho por el trabajo que hacen, la formación que han tenido tanto dentro como fuera del país, pero a grandes rasgos Bolivia en cuanto a la salud mental está muy retrasada. Y eso es muy importante que lo sepas y lo tomes en cuenta, y probablemente también en algún punto has visto alguna data como esta que te voy a mostrar, y la concientización de la misma es muy importante, ¿no? La salud mental en Bolivia está caracterizada, no sé si está bien dicho, pero por muchos estigmas, bastantes estigmas, como los que ya nombraba algunos de ellos anteriormente, como por ejemplo, y los tengo anotados porque esto es algo que también yo lo he escuchado en persona, en mi consulta, y colegas míos o los profesionales que trabajan en el centro, en lo que es piel humana, nos han dicho muchos de estos estigmas y estos juicios que surgen, no vamos a decir diariamente, pero sí surgieron y pues llaman mucho la atención, pero ya estamos acostumbrados. Como por ejemplo, la terapia es para locos, que es la típica y que seguramente hasta quizás tú lo has dicho alguna vez o alguien te lo ha dicho cuando quizás hablaste sobre este concepto. La terapia es lo mismo que hablar con un amigo, ese también es muy interesante y también me lo han dicho a mí muchas veces y también lo he escuchado alguna vez hacia otros colegas cuando lo compartíamos en grupos, en reuniones, y también ahí vamos a hacer una diferenciación muy interesante. Todos deberíamos ir a terapia, lo que decíamos anteriormente, y desde mi perspectiva realmente no creo que sea cierto, no necesariamente, pero ahora como este es muy de la generación actual, que todos deberíamos hacer terapia porque todos necesitamos, todos estamos traumados, todos tenemos problemas, no necesariamente. Todos tenemos problemas, seguramente, pero ir a terapia todos, no necesariamente. Si vas al psicólogo es porque algo está muy mal o estás con algún problema muy complicado. Y no necesariamente el psicólogo, y esto lo compartía también en un espacio, en un podcast que me invitaron alguna vez, que no necesariamente el psicólogo tiene que ser para cuando tienes un problema, ¿no? Pero la gente asocia acá en Bolivia de que si vas a ir a terapia o vas a ir donde un psicólogo, es porque ya no puedes hacer nada más de tu vida y estás muy mal. No necesariamente. También puede ser para consolidar muchas cosas que alguna vez dudaste, pero falta ese plus de consolidación, como un objetivo, como un propósito, como un objetivo. No siempre es para los problemas. Y una muy interesante, y es muy interesante porque también lo escuché en muchos adolescentes, hacia los padres de adolescentes, que no todos, ¿no? Pero algunos de ellos dijeron esto, porque algún adolescente nos compartió esto, es los problemas se resuelven en casa, no con desconocidos. Eso es muy interesante también, ¿no? Y obviamente eso puede ser más de una tendencia más del núcleo familiar y un concepto quizás de cuestiones personales, profundas, privadas, no se habla con nadie, solo con la gente que conoces. Creo que eso es muy interesante también y es algo que se escucha como estigma también relacionado a lo que es la salud mental, ir a terapia en Bolivia. Te puedo compartir un caso muy interesante también relacionado a los estigmas y muy relacionado al último sobre todo, que los problemas se resuelven en casa, no con desconocidos. Cuando un joven, no adolescente, joven adulto, ya estaba por los 19, 20 años, venía a terapia conmigo, venía a mi consulta, pero venía a escondidas, veía sin el hecho de que sepan sus padres, se escapaba, él recibía una cierta mesada, se podría llegar a decir, y se ahorraba evidentemente una parte para poder acudir a terapia 2 veces al mes conmigo o incluso una vez al mes, y eso evidentemente es una problemática que es real y que también es muy triste que no haya esa confianza dentro para poder realmente hablar sobre esta parte de mi salud mental y cómo me siento y cómo estoy y qué está pasando en mi vida, y pues evidentemente estos jóvenes tienen que tomar ese paso para buscar ayuda, ¿no? Y ni siquiera poder conversarlo. Incluso uno puede sentirse muy entusiasmado por lo que ha experimentado y aprendido dentro de la terapia y capaz quiere compartirlo con los papás, pero no lo puede hacer porque si lo saben, pues algo malo puede pasar dentro de casa, ¿no? Por el hecho de decirlo, lo van a castigar o algo por el estilo. Entonces, pero uno se tiene que cohibir de expresarlo y eso me parece muy complicado y esto es algo muy usual, aunque no crean. Y si en algún punto
tuviste o tienes una persona que le pasa esta situación, pues creo que obviamente el objetivo que nosotros tenemos es concientizar sobre esto y también puedas compartirle este episodio, este podcast, para que podamos evidentemente generar más ruido con lo que es la salud mental y la importancia de la misma, ¿no? Una frase que hasta incluso yo la dije, ¿no? Y no me voy a escapar de esta, antes de obviamente ser psicólogo, y lo decíamos, y también yo lo escuché decirlo a mis papás, lo escuché decirlo a mucha gente ya un poco mayor incluso, el hecho de, antes el psicólogo para nosotros era el chicote, por ejemplo, es muy boliviano esto también, ¿no? El psicólogo para nosotros era el chicote porque al final era el que te ponía orden, te ponía en regla y no había lloradera ni nada por el estilo, y pues tenías que ponerte en regla para hacer las cosas. Y esto es algo que sigue surgiendo, se sigue escuchando y es algo que pasa, ¿no? Ya más en un contexto de Bolivia que se escucha y se nota. Y puede ser, o sea, claramente como reforzador de castigo y en este caso poder cambiar una conducta, un comportamiento, una actitud, capaz en un corto plazo puede llegar a servir, pero no necesariamente la violencia es el camino que sea más fructífero, tenga más beneficio para el cambio de un comportamiento, una conducta en un mediano o largo plazo, ¿no? Y claramente hay muchas mejores estrategias para ello, y tampoco me quiero ir al positivismo extremo, que todo tiene que ser color de rosas, uno tiene que asumir la realidad, pero el otro lado límite de la violencia que antes era muy usual, sobre todo en un contexto de Bolivia, no quiere decir que también lo antes era lo mejor, lo nuevo tampoco significa que sea lo mejor, pero hay varias matices que se puede tomar en cuenta, ¿no? Hablando un poco de data, que creo que es muy importante que lo sepas, y esto lo puedes compartir quizás en tu grupo de amigos, incluso con tu familia. Bolivia estamos muy retrasados y esto es alarmante y creo que es importante saberlo y que lo sepas. Bolivia solamente destina el 0,2% de su presupuesto de salud a salud mental, muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El 0,2% es distribuido económicamente para la salud mental en cuanto a lo que implica todo lo que es el rubro de la salud. Creo que es muy importante. Evidentemente estamos muy retrasados y no hay una concientización de importancia real de lo que es la salud mental, con todo lo que ya estamos evolucionando en muchos países, pero evidentemente en Bolivia todavía seguimos medio retrasados, ¿no? En los últimos 5 años, más de 34.000 personas con enfermedades de salud mental fueron registradas en el sistema de salud, muchas de ellas abandonadas por su familia en hospitales psiquiátricos. Esto también es muy importante saberlo. Mucha gente que se queda a la deriva, ¿no? Se queda a la deriva, no son personas que no han sido reclamadas y probablemente con ciertas tendencias o trastornos psicológicos se las deja a la deriva, se las abandona, se las deja internadas y no hay nadie quien reclame por ellas. Y creo que es muy importante también saberlo y es muy duro también escucharlo y entenderlo. Los problemas psicológicos tomaron mayor visibilidad pública después de la pandemia del COVID-19. Creo que eso también es muy interesante. Cuando el confinamiento obligó a las personas a enfrentarse a su salud emocional. Y yo te puedo afirmar esta estadística o esta noticia porque yo lo viví como profesional al momento de brindar atención en ese entonces online, que hizo un boom, post-COVID-19. Hubo mucha gente, no sé si decir nunca, pero fueron muy pocas veces antes del 2020 que se veía una tendencias de ansiedad, depresión, estrés, aislamiento y muchos otros tipos de síntomas, como se vio el 2020 y post-2020. Fue terrible, fue muy difícil y yo lo viví como profesional, un profesional que en ese entonces estaba con mis primeras armas, como junior, aprendiendo mucho, pero había mucha gente que buscaba esa ayuda, buscaba esa atención y gente que probablemente nunca antes creía que iba a buscar ese apoyo emocional, ¿no? Reafirmo mucho esto porque fue muy real y es muy real todavía, ¿no? Actualmente también es muy interesante poder tomar en cuenta esto. Entre el 45% y 50% de la población juvenil y adolescente está priorizando un poco más su salud mental. Vemos esta data mucho. La población joven adolescente y joven adulta está priorizando cada vez más su salud mental porque es una generación nueva también.
Y esta data se puede reafirmar y se puede evidenciar mucho con piel humana, se puede evidenciar bastante, porque recibimos muchos mensajes, muchos llamados, muchos tipos de acercamiento de parte de este tipo de población para buscar ayuda, buscar apoyo, buscar concientizar y entender, comprender y sentirse escuchado, contenido en cuanto a un apoyo emocional, un apoyo psicológico, y esto lo vemos mucho con el centro. Creo que es importante tomarlo en cuenta porque es una generación nueva que está priorizando mucho más. Y leía en otro lado también que es la generación que menos alcohol consume, y creo que también es interesante tomarlo también ahí para análisis y para comprensión, ¿no? O sea, esta es la generación, y saliendo ya un poco del contexto Bolivia, que en el mundo consume menos alcohol, consume menos sustancias, muy llamativo, y está priorizando más ya cuestiones más relacionadas a su salud en general, ¿no? No solo su salud mental, sino su salud en general. Vamos a las diferencias de género, también creo que es importante tomarlo en cuenta, si eres varón o mujer que estás escuchando este episodio. En Bolivia las mujeres muestran mayor apertura para la para buscar ayuda psicológica, mucho más que los hombres. Los hombres tienden a minimizar el malestar emocional por las normas de masculinidad que surgen, como por ejemplo los estigmas relacionados a los hombres no lloran, esto se aguanta o esto es de débil. Y creo que esto no solo pasa en Bolivia, es un contexto más Latinoamérica que está sucediendo. Las mujeres tienen más esa tendencia, esa apertura de hablar sobre lo que sienten, pero el hombre claramente le cuesta mucho más dar ese paso en la búsqueda de apoyo emocional, apoyo psicológico. El 2023 yo di una charla en el TEDx Cochabamba, en Univalle, no sé si lo puedo nombrar, pero bueno, lo hice ahí, y te invito a que escuches esa charla, y no necesariamente porque sea yo, sino porque es una charla muy interesante donde el título de la charla es ¿por qué los hombres no van a terapia? Y creo que ahí hay una responsabilidad compartida y no tenemos que achacarla toda hacia los hombres de por qué no tienen esa apertura de buscar ayuda, sino también nosotros como profesionales no sabemos cómo trabajar desde la psicología con hombres. No se nos ha enseñado porque el hombre conceptualiza de una manera muy, muy diferente lo que es la terapia, lo que es buscar ayuda, lo que son sus emociones, lo que son sus sentimientos, lo que le pasa en su vida, lo que es su sentido, lo que es su propósito. No se nos ha enseñado a nosotros como psicólogos esa parte de cómo entenderlos, comprenderlos y contenerlos a ellos. Por eso no podemos sostener procesos con ellos también, y es por eso que también se frustran más rápido en la terapia y creen que es cualquier cosa, pero porque también nosotros no nos hemos responsabilizado como profesionales de ello. Te invito a que escuches esa charla, es muy interesante, porque ahí hablo de todo esto. Pero esto es una realidad, no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica en general, probablemente podemos hablar incluso a nivel global. Los hombres no suelen tener tanta apertura o esa tendencia a buscar ayuda, ¿no? Y reafirmando, las generaciones más jóvenes muestran mayor apertura hacia la terapia, especialmente en las zonas urbanas que rurales. Muy interesante también para analizarlo. Vámonos a la accesibilidad y ya vamos a ir al punto de responder la pregunta de ¿debería ir a terapia? ¿No debería ir a terapia? ¿Por qué debería ir a terapia? Pero creo que es importante que sepas que la accesibilidad en Bolivia para buscar ayuda es precaria, es mínima. En Estados Unidos, Brasil, Argentina, probablemente el resto de Europa, existen decenas de plataformas digitales consolidadas para conectar pacientes con terapeutas. Casos como BetterHelp, Talkspace, Doctoralia, Psychology Today, entre otras. La gente ya ha normalizado el uso de estas plataformas para poder buscar ayuda, y son plataformas que incluso tienen un abanico de terapeutas profesionales, psiquiatras global, no solo regionales o del país, sino a nivel internacional incluso. Pero en Bolivia la oferta digital de salud mental es mínima. La búsqueda de un psicólogo sigue siendo mayormente por recomendación boca a boca, redes sociales o un directorio físico, ¿no? Lo cual lo voy a tener que decir porque sí es alarmante, porque otros países nos están revolcando, como decía a mis colegas cuando me reunía con varios de ellos el mes pasado, que estamos muy
por detrás de muchos países en cuanto a lo que es salud mental. Este episodio llega gracias a Piel Humana, un centro de atención psicológica ubicado en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Este centro cuenta con más de 20 profesionales comprometidos en brindar apoyo emocional y psicológico para niños, adolescentes y adultos. Tu salud mental es importante. La geografía en Bolivia hace que el acceso presencial sea imposible para gran parte de la población, sobre todo para la gente de la población rural, ¿no? Que buscar ayuda, buscar apoyo es muy difícil. Aquí puede haber cuestiones relacionadas a creencias, fe, religión y muchas otras. Pero esto es muy importante tomarlo en cuenta porque nuestra geografía también va implicada acá, ¿no? Tomando en cuenta todas estas necesidades y estas cuestiones que acabo de decir, nace un concepto también, ¿no? Y es el objetivo de por qué también nace lo que es Therapy Sessions, pero nace lo que es el marketplace de psicólogos, la plataforma de profesionales de la salud mental llamada Therapy. Therapy nace para cerrar esta brecha. Therapy nace para generar esa accesibilidad de tu parte hacia un profesional simple, accesible, confidencial, que puedas tenerlo en la palma de tu teléfono, independientemente si tienes un teléfono Android, un teléfono iOS, pero es ese primer paso global que estamos dando en cuanto a la salud mental como país, y lo interesante es que es nuestro, y eso es lo que les decía a muchos colegas míos, que esta es una plataforma boliviana hecha por psicólogos profesionales de la salud mental bolivianos para psicólogos profesionales de la salud mental bolivianos. Entonces, es algo que está empezando, es algo que está aconteciendo, es algo que tiene sus primeros pasos en cuanto a lo que es la aplicación de Therapy, y la puedes buscar tanto en lo que es Android, en esta primera etapa, y próximamente en lo que es el sistema operativo de iOS, donde podrás encontrar el terapeuta adecuado, certificado, indicado para ti en la palma de tu mano. Esta necesidad surge también, para ir cerrando este apartado, de que en Bolivia tenemos la accesibilidad muy fácil, que hemos avanzado mucho en eso, y en eso estoy muy feliz por ello, porque al final tenemos que ir avanzando, pero en cuanto a lo que es la búsqueda de servicios como por ejemplo transporte, alojamientos, comida, transporte nuevamente, pero de diferentes áreas. Para eso tenemos aplicaciones, tenemos plataformas específicas que ya no es necesario que las nombre, pero que si las sabes utilizar, pues puedes tener una accesibilidad, facilidad muy concreta para eso que estás buscando en segundos o minutos como máximo. Pero lo que implica buscar ayuda, buscar apoyo emocional, buscar un terapeuta certificado en el momento, tienes que buscar en redes sociales, tienes que buscar en algún lado, en algún directorio, veremos dónde, o tenemos que consultar a alguien si el psicólogo que tenía este amigo, esta amiga o este familiar me puede llegar a funcionar, veremos qué tal. Todas son válidas, pero creo que tenemos que dar un paso más, ¿no? Y este es el paso que se dio ya hace unos meses con lo que es Therapy. Para ir avanzando, vamos a evidentemente responder lo que es deber ir a terapia, qué significa. Creo que estos puntos nos han ayudado a desglosar mucho lo que significa ir a terapia, lo que es el vínculo, el lazo terapéutico, los enfoques que pueden llegar a existir, la predisposición tuya que tiene que haber para la misma, la historia de dónde viene el concepto de terapia. Pero si yo tendría que ayudarte a responder si deberías ir a terapia, primero yo te preguntaría cómo te sientes. Y con ese cómo te sientes podemos evaluar y analizar los síntomas que probablemente pueden estar aconteciendo en este momento en tu vida, y a partir de eso hacer un checklist que si realmente necesitas o tal vez no necesariamente. De ahí derrocamos directamente ese concepto de todos deberíamos ir a terapia. No todos. Desde mi perspectiva considero que si sientes este tipo de síntomas que te voy a decir en este momento, probablemente podrías considerar buscar apoyo psicológico, apoyo emocional. Por ejemplo, si sientes mucha tristeza o un vacío persistente por más de 2 semanas sin razón aparente, puede ser un síntoma muy interesante. La tristeza puede durar
días, pero no necesariamente más y más y más tiempo, donde incluso lo normalices. Ahí ya estaríamos hablando de algo mucho más que la tristeza, que ya más adelante vamos a conversar sobre eso en episodios posteriores. Otro síntoma que probablemente si estás sintiendo es remarcable puede ser la ansiedad. La ansiedad en cierto punto que ya está llegando a interferir con tu trabajo, con tus estudios, con tus relaciones o con tu sueño. Tienes insomnio, no puedes dormir hace muchos días. Probablemente también puede ser un síntoma que te pueda hacer considerar el hecho de buscar ayuda. Pensamientos repetitivos, intrusivos, el overthinking, el sobrepensamiento, y que consideras y crees que no puedes controlar y te está angustiando demasiado porque tu cabeza no para y no para de girar. Probablemente hay una preocupación excesiva, algo que no sabes hasta qué punto pues, puedes controlar, manejar, porque no para de girar la mente y eso está generando que afecte tu desempeño tanto en el trabajo como en el estudio, como con tus relaciones o incluso, como decíamos anteriormente, con tu descanso. Cambios bruscos de apetito o también sueño, ¿no? Pero más que todo con el apetito. No quieres comer por días, de la nada, o hay ciertas cuestiones relacionadas a temas alimenticios que se cortan, que surgen y que evidentemente afecta tu estado de ánimo. Probablemente también es algo para considerar. Aislamiento, has dejado de contactar a mucha gente, te has encerrado en algún lugar por tu cuenta. En algún punto ese detox, ese quiero estar solo por un cierto tiempo, puede llegar a ser beneficioso, pero nosotros somos seres sociales. Si nos aislamos en demasía por semanas, meses, y ni qué decir años, claramente es algo que puede ya llegar a ser patológico, y eso no es realmente o necesariamente saludable. Entonces, eso es algo también para tomar en cuenta. Irritabilidad o enojo desproporcionado, que también, muy impulsivo, muy irritable todo el tiempo, incluso hasta quizás violento, no solo verbalmente, sino físicamente, también para tomar en cuenta. Y la sensación de que tal vez algo no está bien, ¿no? Que como que hay algo ahí que redunda en tu mente, que no está claro, no está compacto, pero no le puedes dar un nombre, no sabes qué es, pero te genera esa ansiedad, esa frustración o esa angustia, también puede ser algo para considerar. Pueden haber muchos más síntomas, pero estos son los más genéricos, los cuales te pueden hacer considerar si sientes más de uno de todos estos que te acabo de nombrar, probablemente puedas considerar el hecho de buscar apoyo, buscar ayuda, buscar terapia, en este caso con un profesional cualificado, acorde a tu necesidad y a lo que estás buscando, ¿no? Para continuar, hay muchas personas que probablemente no pueden acudir a terapia, probablemente también por un aspecto económico, porque sabemos que la terapia tiene su costo. Los honorarios, los costos en cuanto a las terapias son diversos. Evidentemente, tener un muy buen profesional puede llegar a ser mucho más costoso, pero un profesional que quizás tenga un costo variado o menor no quiere decir que sea malo. Por eso el vínculo, el lazo terapéutico es muy importante y eso es algo que encarecidamente te lo recomiendo, no solo en cuanto a la formación, la experiencia que pueda tener el profesional y el enfoque, sino a cómo puedas realmente enlazarte con tu terapeuta, ¿no? Pero hay personas que a pesar de eso no pueden realmente pagar una terapia o un proceso terapéutico. Entonces a esas personas quiero dejarles algunos tips o herramientas que no sustituyen la terapia, pero que probablemente pueden ayudarte para aliviar mucho los síntomas que estás pasando o atravesando por un cierto periodo de tiempo, pero en algún punto probablemente sí sería necesario que si sigue aconteciendo ese tipo de síntomas, pues realmente consideres buscar ayuda. Journaling o el diario emocional, el registro de emociones, como yo le digo en consulta, es algo muy interesante porque eso te ayuda a identificar el cómo te sientes día a día, los patrones, te ayuda a procesar emociones, te ayuda a concientizar y entender lo que estás atravesando. Journaling, registro de emociones o diario, como quieras llamarlo, golazo, te lo recomiendo muchísimo. Ejercicio físico, totalmente, el movimiento es energía, el movimiento es vida, cualquier tipo de ejercicio puede ser muy beneficioso y tiene mucha evidencia y mucho estudio
para aspectos relacionados a la ansiedad, a la depresión y qué decir. Es muy importante el movimiento. La atrofia, la quietud, es más, es más contraproducente que el dinamismo y la actividad, ¿no? El ejercicio físico, el que más te guste, puede ser muy beneficioso para tu salud mental y para aliviar sintomatología que estás sintiendo en ese momento. Red de apoyo, buenos lazos, buenos vínculos, buenas amistades. Tener buenos lazos es muy importante, porque el hecho de sentirnos contenidos, escuchados, que alguien esté presente para nosotros, puede llegar a aliviar bastante la sintomatología que podamos estar sintiendo. Entonces, para tomar mucho en cuenta tus vínculos, con quienes te estás rodeando, que sean muy buenos lazos, y no tienen que ser miles de amigos o miles de personas, con que sean lo suficientes para ti, una, dos, tres, una puede ser suficiente. Esa red de apoyo te va a ayudar mucho a aliviar ciertos síntomas. Respiración consciente, el mindfulness, también es algo muy interesante, es completamente gratuito, aprender a respirar, hay muchos tutoriales de ello en YouTube, en Spotify, hay muchos tutoriales de guías de mindfulness, de respiración consciente que pueden ayudarte, y eso alivia mucho, sobre todo sintomatología asociada a niveles de estrés muy altos, a rumiación constante, a lo que es la ansiedad, a la frustración, problemas de ira. La respiración es un regulador por excelencia, muy interesante, ¿no? Y limitar el consumo de contenido que al final te dispare, que es un trigger, un disparador más para tu ansiedad, para tu estrés, para tu depresión, lo cual sería manejar de mejor manera tus redes sociales, si consumes noticias o algún tipo de información, contenido audiovisual que no te esté aportando y te esté disparando más esta sintomatología, aprender a limitarlo, a regularlo, a poder controlarlo. Esas serían algunas herramientas y tips que podría darte para regular cierta sintomatología que puedas estar sintiendo, que evidentemente no sustituyen la terapia, no sustituyen un proceso terapéutico, pero sí pueden ayudar a aliviarte mucho lo que estás atravesando en ese momento. Si ya iniciaste terapia, ya eres alguien que dio el paso de iniciar terapia, y te felicito mucho por ello, has dado un paso muy grande, te voy a dar unos tips para sacarle el máximo provecho a tu terapia, sacarle el mayor beneficio a tu terapia, para que realmente sea no solo dinero bien invertido, sino realmente veas un beneficio de ello. Primer tip, predisposición. No vayas con expectativas de resultados inmediatos. La terapia es un proceso. Predisposición, compromiso, como con cualquier otra actividad o cosa. Comprométete mucho con tu terapia. Es tu espacio, no del terapeuta, es tuyo. Aprovéchalo. Sé honesto, sé transparente. No vas a sentir ningún prejuicio o crítica por parte de alguien que tiene la obligación y responsabilidad de ayudarte. Honestidad, transparencia, por más incómoda que sea la experiencia, el concepto o lo que pasó, tu terapeuta es de tu equipo, no es tu adversario. La confianza es la base del proceso. Si sientes que el terapeuta no es el indicado, está bien buscar otro, no hay ningún problema. El lazo terapéutico es muy importante, no te sientas mal por ello, no te fuerces a consolidar un vínculo donde ya lo intentaste pero no se cierra. Si necesitas apartarte y buscar otro profesional, estás en todo tu derecho, entonces hazlo, no hay ningún problema de ello. Lleva un registro, haz tus tareas, no solo las que te pida el profesional, dependiendo del enfoque. Por ejemplo, yo como cognitivo-conductual doy muchas tareas, pero también ten un registro propio de lo que estás trabajando dentro de terapia, lo que estás conversando, lo que estás expresando. Dale la importancia que merece, y esos registros pueden ayudarte mucho para que cuando los leas de aquí a meses, semanas, años, pues realmente veas cómo has avanzado. Ver tu proceso con tus propios ojos, más que te lo digan, puede ser muy reconfortante y muy alentador, incluso para algún momento de mucha desmotivación o angustia que sientas en el futuro, ¿no?
Lo que trabajas en sesión tiene que practicarse fuera. La terapia no es solo la hora semanal o la hora cada 2 semanas o 3 semanas. La terapia es más importante fuera que dentro, porque la fuera es el enfriamiento y en el enfriamiento es donde se ve realmente lo que has trabajado dentro. Entonces, dale la importancia que merece a tu terapia, no solo dentro, sino también fuera. Pon en práctica lo que estás aprendiendo. Y por último, celebra los avances, por más pequeños que sean. Haz conciencia. Si antes no podías hablar con una persona porque tienes ese problema de timidez, pero lograste decirle hola a alguien, pero luego te fuiste, eso es celébralo. Eso es algo que lo lograste por ti, a partir de la ayuda que te dio alguien, pero no tienen que ser logros extremadamente altos o grandes, para que recién los puedas realmente concientizar y celebrar y sentirte bien. Todo paso mínimo, celébralo. Y eso, evidentemente, es tu esfuerzo y es gracias a ti. Con este tipo de tips, recomendaciones, quiero dejarte claro, para ir cerrando progresivamente el episodio de hoy, que no todos debemos ir a terapia, pero sí deberías ir a terapia si tú crees que necesitas encontrar o buscar una solución. Sí deberías ir a terapia si sientes síntomas como los que te comenté anteriormente u otros que los vienes anclando por mucho tiempo y nunca tuviste como que la valentía contigo mismo o contigo misma de poder expresarlo o hablarlo. No todos realmente necesitamos ese espacio donde hablemos, conversemos y nos expresemos. Podemos mejorar en nuestra individualidad también, y eso es completamente válido. Pero la terapia es un espacio donde la gente que evidentemente necesita no algo inmediato, sino entender un proceso, concientizar sobre un problema o simplemente mejorar algo, es completamente válido. Si tú quieres vivir la experiencia de ir a terapia, es completamente válido también. Es un espacio el cual el profesional está para ti, es objetivo, es tu equipo, no es tu amigo, pero sí es tu apoyo. Entonces, tómalo en cuenta. Si te gustaría encontrar el profesional adecuado para ti, te invitamos a que puedas descargar la plataforma, la aplicación llamada Therapy, que te comentaba anteriormente. Esta plataforma, esta app, está disponible en Android y próximamente estará disponible en iOS. Al momento de descargarla podrás ver profesionales cualificados, verificables, certeros y bastante bien capacitados que podrán ahí ayudarte independientemente en qué ciudad del país te encuentres. Es un paso muy grande que desde la salud mental estamos dando y bueno, te agradezco muchísimo por haber escuchado el episodio de hoy. Mi nombre es Gabriel Flores, soy tu host de este episodio y también soy psicólogo, así como también fui en algún momento también un paciente que en algún momento no supo si realmente debería buscar ayuda, si realmente debería ir a terapia y también bastante estigmatizado. Entonces comprendo y entiendo que este concepto suele ser chocar mucho, pero claramente cuando uno da el paso suele ser muy beneficioso y uno llega a aprender muchísimo. Te agradezco mucho por tu tiempo y nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó este episodio y te gustaría seguir aprendiendo sobre salud mental, te invitamos a descargar Therapy. Therapy es la primera app de salud mental boliviana que te ayuda a encontrar el profesional de salud mental más adecuado para tus necesidades e intereses. Descárgala ya para iOS y Android.